tardes, hermanos, tardes, noches. Gracias a Dios por este tiempo para seguir estudiando su palabra. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el concepto de la gracia. Ya llevamos algunas clases en ella, si no me equivoco, esta es la quinta enseñanza sobre ello. Y a veces cuando me ponía a hacerla pensaba que era algo como, me sentía como si los estuviera evangelizando. Que me reflexionaba yo en el escrito y decía, parece que le estoy dando un evangelismo, pero fue lo que me ayudó a mí a crecer, a entender sobre qué estamos creyendo, y espero que les haya estado sirviendo. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, un poquito acerca de esta pregunta, o más bien debería ser pregunta, pero mi teclado no pudo ponerle el signo de pregunta al principio. Tiene un error mi teclado, no sé por qué no lo detecta. Pero es reflexionar sobre esto, salvos por siempre. Más o menos como en el siglo IV, después de los apóstoles, vienen los padres de la iglesia. Y luego nace una persona llamada Agustín de Hipona en el siglo IV, más o menos como en el 350 al 400, por ahí nace este hombre. No les voy a dar clase de historia, nada más es para entrar al tema. Cuando nace él, hermanos, él va a ser una persona que va a influenciar mucho porque se va a poner a escribir cosas bíblicas. Y una vez que las escribe, él estudiado en letras y filosofía, las va a empezar a promulgar, y fue muy buen teólogo, muy buen maestro. Pero en un punto muy crucial de la vida de Agustín, que los católicos veneran mucho, se llama Agustín de Hipona, en un punto de su vida escribió en contra del libre albedrío. Él fue el principal en refutar que el libre albedrío no es doctrina bíblica. O sea, que usted no tiene libre voluntad. Dios lo predestinó desde antes de los siglos y usted se va a salvar. No puede rechazar el evangelio porque usted ya está elegido. Este hombre fue el que promovió esa idea, y después vino Calvino en la Reforma Protestante y bueno, la promulgó más. Pero dado el hecho, hermanos, de esta pregunta, Agustín de Hipona la resolvería diciendo: salvo por siempre, sí, tal cual eres elegido por Dios. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Será correcto? Sí, Creo que la salvación no se pierde, pero pues sí nos podemos deslizar, está la apostasía, Claro, hermano. pero ya ser individual, ¿no? Ajá, sí, incluso el libre albedrío, como él lo pone, es algo individual. Si hermana va muy bien su respuesta, podemos deslizarnos. la salvación no se pierde, Ajá, nosotros perdemos la salvación. Acuérdate que dice que ya no hay otro sacrificio. ¿qué hacer por ellos? Exacto. Ajá. Vamos a ir a los textos bíblicos en esta tarde. También voy a dar razones de qué pasa si es que aceptamos que la salvación se pierde, qué pasa con estas personas. También en la próxima clase, si no llego en este tiempo, se me hace un poco tarde, vamos a responder qué hacer con los que una vez estaban en la fe y se fueron, qué hacer con ellos, qué nos dice la Biblia para restaurarlos. Pero ahorita vamos hacia este punto. Juan capítulo 15, versículos 1 al 6, dice el texto así. Jesús está hablando, hermanos, y discutiendo con aquellos que estaban en un estado de salvación. Mira cómo les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el versículo, hermanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, que ya está en mí, o que le pertenece. Habla de gente que es, ¿qué? Convertida, que son cristianos. Avanzamos, versículo 3. Se los pongo en la pantalla para ahorrarnos un poquito el tiempo de buscarlos. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el verso 4, hermanos: permanecéis en mí. Es decir, que es responsabilidad de quién. Aparentemente el versículo de nosotros. Y el versículo 6, hermanos, deja bien en claro que la persona tiene la decisión de mantenerse unido a Cristo, o como decía el hermano, o separarse de Cristo. Mire el verso 6, dice el texto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Parece que hay la oportunidad de escoger. Es decir, dejar de creer en Jesús. Dice el versículo: será echado fuera como pámpano. Pareciera que alguien te expulsa.
Echado fuera, hermanos, literalmente significa que te arrojan, así tal cual como está en el versículo, no tiene otra interpretación. Te arroja, ahora es echado fuera. Y esto, hermanos, nos indica que anteriormente estaba dentro de la fe, para que te puedan expulsar, si no, pues no tendría chiste. O dentro del círculo de la gracia. Pero dice el texto, ahora está fuera. Está excluido, hermanos, de la gracia como resultado de su propia iniciativa. Es hacia allá donde quiero que piense usted. Y note bien que no es por iniciativa de Dios. No es Dios el que se aleja de ti. ¿Qué dicen algunos hermanos? No, hermano, es que Dios ya no me ama, siento que ya me abandonó. O no está conmigo y lo siento muy lejos. El rechazo viene de nuestra parte, ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Y qué lo produce? El pecado. El pecado no va a orillarlo a usted, hermano, a que usted sea más espiritual. Siempre va hacia el otro lado, a lo que es contrario. Así que siguiente, hermanos, aquellos que deciden dejar de creer en Jesús y que quedan excluidos de esta gracia que Él les ha dado, dice el versículo en la última parte, mire su consecuencia, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ellos decidieron y tienen una consecuencia de acuerdo a la Biblia. Los echan en el fuego y arden. Las ramas, hermanos, son excluidas por sí mismas, se queman. Ellos decidieron salir. Quiero que empiece a pensar en esto porque es un poquito fuerte y usted lo va a escuchar de otros predicadores. No, hermano, usted ya está en la gracia y la gracia lo abarca todo. Y sí lo abarca todo. Vamos a ver qué pasa cuando el cristiano en toda su intención es pecar. ¿Qué hace Dios con un cristiano así? Y que sigue pensando que no pasa nada. ¿Qué vamos aprendiendo hasta ahorita, hermanos? Quiero ser claro. Es responsabilidad del creyente permanecer unido a Cristo. Es toda nuestra responsabilidad. Estar unido a Cristo es una responsabilidad que a nosotros nos conlleva. Para hacerlo más claro, hermanos, dice Pablo en Romanos, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, me gusta el término que usa, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí, hermanos, el olivo original viene a ser el pueblo de Israel. Amén. Y con sus ramas naturales vendrían a ser los judíos. El olivo silvestre del que habla allí, que dice tú siendo olivo silvestre, ¿quién creen que son? Los gentiles. Exacto, los gentiles. Tenemos el olivo original, tenemos el olivo que es el silvestre, que vendrían siendo los gentiles que han creído en Cristo. Y cuando Pablo, hermanos, explica esta analogía que ve aquí en pantalla, presenta dos puntos que totalmente desaprueban esta doctrina de que tú eres salvo por siempre. Mire, cuando las ramas naturales, que eran los judíos, fueron expuestas al evangelio, ¿cuál creen que fue su respuesta? Ellos son judíos, vienen del linaje de Dios o del linaje del principio que pertenecen a Dios. Viene Cristo, salva por nuestros pecados, se les presenta el evangelio. Su respuesta de ellos, hermanos, fue, mire el texto, por su incredulidad fueron desgajadas o desgajados. El judío, aquí habla del judío, por su incredulidad. Es decir, por su falta de fe, que fueron arrancadas, es lo que Pablo quiere decirnos. Y ahora quiero que piense, hermano, note bien aquí. Ellos son judíos, ellos creen en Dios, en Jehová. Ellos vienen de ese linaje, creen en Jehová, y está diciendo que por su incredulidad fueron desgajadas. ¿En quién no están creyendo aquí? En Cristo. A pesar de que creían en Dios, su decisión, hermanos, fue rechazar cuando el evangelio vino a los judíos. Es decir, caen de la gracia. Mira el texto, hermanos, cómo Pablo lo va haciendo más claro en el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Es decir, los judíos. Los rechaza, hermanos, o ellos deciden salirse, pierden su salvación. Y para los gentiles que creyeron en Cristo, vienen resultados, que sería el evangelio, y Pablo les advierte, mire la advertencia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para castigo. Si permaneces en esa bondad,
bondad Para contigo. Ajá, bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí está el verbo que rige todo el versículo, hermanos, se lo subrayé. Si permaneces. En esa bondad. Y yo sé, hermanos, quizá usted podría estar levantando estas preguntas y las hacemos en el salón de clases. Parece que sí tiene un poquito que ver con nuestras obras, porque tiene que ver con estar permaneciendo. Permaneces en esa bondad, sigues siendo salvo. No permanezcas, no eres salvo. Aquí la responsabilidad de permanecer cae sobre quién? El creyente, sobre nosotros. ¿Cuál sería el resultado de no continuar en esa bondad, hermanos? Ser cortado, tal cual como dice el texto. Seríamos arrancados. Y esto pasó con los judíos. ¿Qué piensan hasta aquí, hermanos? La Biblia se muestra muy clara de que pareciera que permanecer sí tiene mucho que ver con nuestra actitud, con nosotros, nuestra voluntad de estar en esa gracia. Es muy claro la Biblia en este punto, hermanos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y aquí agrega este concepto Pablo, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Aquí ya es inevitable la implicación, hermanos, que podemos hacer ¿qué? Pareciera, tú estás en Cristo, tienes la fe, permaneces a la gracia, y dice el versículo, sin moveros de la esperanza, pareciera ser que tienes la posibilidad de moverte o salirte. Podemos escoger, hermanos, movernos de la esperanza del evangelio. Moverse del evangelio. Cuando le preguntaron a un pastor que no iba de acuerdo con estas ideas, era lo que lo confrontaba a él para, o más bien nunca supo dar respuesta en clase, hermanos, que le decíamos, no, hermanos, que usted piensa que la salvación no se pierde y estos textos apuntan a que uno debe permanecer y no se debe mover. El hermano iba y nos citaba otros versículos. Ya no tenían que hablar de la salvación, pero lo sabían manipular en ese caso. Las circunstancias aquí, hermanos, no es el resultado de ¿qué? De que Dios ya no te está protegiendo. O de que viene el poder de un enemigo y hace que tú te muevas. Es una decisión propia aquí, que tiene que ver con nuestra libre voluntad. Por eso les empezaba diciendo que Agustín trataba de refutar esto para no tener conflicto con estos versículos. Que te puedes mover, que debes permanecer. Decía Agustino, ahí no nos habla de salvación. Unos tienen que ver con recompensas. Si permaneces, Dios te va a dar recompensas y no te las va a quitar cuando llegues al cielo. De la esperanza del evangelio, claramente habla de una salvación aquí, hermanos. Y estas circunstancias son decisión del individuo. Así que en su propia voluntad, hermanos, esta persona que tiene el evangelio decide ir en contra de la voluntad de Dios o del evangelio. Y estos textos que usted acaba de leer junto conmigo enfatizan que la salvación sí es condicional, mantenernos en ese estado de salvación. Ahorita vamos a resolver cómo sucede esto. Y hay una gran cantidad de versículos, hermanos, que nos van a dejar ver que si no nos aferramos a Jesucristo en esta fe que nos une a Él y que nos mantiene esa justificación, ciertamente la Biblia nos advierte a que, como decía la hermana, podemos deslizarnos o caer fácilmente. ¿Tendrá, hermanos, se han puesto a pensar si un cristiano tendrá la misma, que tiene la misma madurez que uno nuevo, tendrán la misma posibilidad de caer de un día a otro de la fe? ¿Será posible esto? El que tiene 20 años como el que acaba de llegar al evangelio, que llegue a la misma prueba a ambos, la reacción va a ser distinta. Ambos podrán salir en un instante de la fe. Es que no se puede salir uno de un día para otro. No creo yo. La reacción sí es distinta. Si la reacción es distinta, su decisión hacia Dios de dejarlo, de crecer, madurar, abandonar el cristianismo. Yo también mucho tiempo, hermana, pensé que cuando llegábamos a Cristo no podíamos caer de la noche a la mañana, como, pues ya no quiero. Pero el pecado produce que nosotros vayamos hacia allá. Yo digo que sí, depende de la persona y depende de la situación y también del tamaño de la fe. Porque hay personas que a lo mejor pueden tener más tiempo y depende de la situación que pase. Ajá. Y ya se desaniman y se van. Y hay personas nuevas que pueden llegar con una fe tremenda.
Y luego también depende cómo evangelices también a esa persona, porque si esa persona está en problemas y le dices ven a Cristo y no vas a tener ningún problema, entonces es mentira, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que tanto se Ándale. promueve. Ajá. ¿Cómo evangelizamos? Dice la hermana que llega uno nuevo y puede mostrar una fe muy madura. Vamos a ver qué nos dice Pablo aquí, hermanos. Va a poner Pablo un ejemplo para ilustrarlos la idea sobre esta esperanza. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice, hermanos, que es posible participar en una carrera y perder, que sería no obtener el premio. Y mire lo que nos va a decir. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este versículo piensan, hermanos, algunos estudiosos en la parte donde dice que recibir una corona incorruptible, que habla de tus recompensas en el cielo cuando Dios te va a recibir. Que Dios te va a dar allá más recompensas por tu fidelidad acá en la tierra que a otros. Vas a tener más que a otros. Habla de esto, piensan algunos estudiosos aquí. Pero el versículo, déjame decirle, no habla de esto, de recompensas. Está hablando en singular. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Habla de una sola cosa, no habla de recompensas. El versículo siguiente lo aclara, mire. Si no golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es la alternativa a terminar la carrera, hermanos? Si no la termino, ¿cuál sería? ¿Quedar qué? Eliminado. No habla de perder una recompensa, habla de tu salvación. Está hablando en singular. Sí, porque vamos a recibir la corona de Ujú. la vida, De la vida eterna. de la vida eterna. Incluso, hermanos, la palabra aquí que habla para eliminar, en griego es adokamía. En la última palabra que tiene el versículo es adokamía, y cuando ustedes la buscan en el idioma original, o más bien hacen la traducción los escritores, siempre que se utiliza esta palabra, hermanos, habla de perder una recompensa que tiene que ver con salvación. En todo el Nuevo Testamento, siempre. No se le cambia el significado. Así que el mismo Pablo, quiero que esté entendiendo esto, Pablo está afirmando que hasta él mismo puede perder su recompensa. El apóstol si él mismo nos lo está diciendo, hermano, no podemos llegar a pensar nosotros lo contrario de que una vez en la gracia, hermano, siempre en la gracia. Quiero que entienda que tanto como el que acaba de llegar como el que tiene 50 años en el cristianismo está propenso a caer de la fe. El enemigo no va a descansar, las tentaciones del mundo siguen, nuestra propia carne es débil y tenemos una lucha constante que estar activos. Y abarca a todo creyente, hermanos. Nadie se excluye aquí. Y mira incluso lo que le dice a los de Gálatas Pablo en esta parte. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Habla de un estado de perdición para los de Gálatas. Claro está que antes estaban en Cristo porque está diciendo que ahora se desligaron, os desligasteis. Ya permanecían a Él o pertenecían a Él. Renunciaron a Cristo. Y Pablo les va a exhortar con su carta a decirles que se vuelvan. No vuelvan al judaísmo, vengan a Cristo donde estaban. Nadie va a renunciar a Cristo, obviamente, si primero no está en Cristo. Necesitamos estar. Nunca hubieran podido caer estas personas. Así que viendo, hermanos, los textos que tiene en pantalla y que hemos estado leyendo, parece que la Biblia sí nos lleva hacia este lado de que es posible que caigamos de la gracia y que estemos propensos a caer a este estado de incredulidad, como lo hicieron los judíos. Y teniendo esto en mente, hay que resolver la gran pregunta aquí de nuestro estudio. ¿Cómo se cae de la gracia? ¿Qué hace una persona para salirse de la gracia que Dios le ha dado? Lo niega. Tenga en cuenta que yo les he dicho que el pecado no hace que usted deje de ser salvo. Esto se los he enseñado en la clase de la justificación. Que el pecado no te descalifica de ser justo ante Dios. Y si el pecado no lo es, ¿qué sería, hermanos, hacer que alguien caiga de la gracia? Pues eso, negar nosotros a Cristo. Una decisión.
¿Recuerdan lo que tenía que ver con justificados por la fe? Que ante Dios estamos legalmente completos, Él no tiene nada de qué acusarnos, por la sangre de Cristo hemos sido lavados y Dios no tiene nada que ponernos en cara, por la sangre de Cristo y la obra de Cristo, no la nuestra. ¿Hemos confiado en esa sangre? Amén. Él nos redimió. Amén. ¿Cómo cae alguien de la gracia? Cuando quita la fe en esa sangre. Quitar la fe en la obra que hizo Cristo es salirte de la gracia. No quiero que lo vaya a ir confundiendo aquí porque todavía no acabo el punto. Tú confías en la sangre de Cristo, ok, tú eres salvo y eres justificado. Si yo quito mi confianza o la fe en esa sangre de Cristo, yo salgo de la gracia. Aquí viene la pregunta. Si quitar la fe en la sangre de Cristo me hace salir de la gracia, ¿en qué manera entonces muere mi fe? ¿Qué debe pasar para que mi fe esté muerta? Ojo, mi fe en la sangre de Cristo me mantiene justificado. Esa es la ecuación aquí. Y si quitar la fe en la sangre de Cristo sería caer de la gracia, ¿qué puede generar que yo quite mi fe en la sangre de Cristo? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué me rodea? ¿Qué afecta mi fe para que muera o la quite de la sangre de Cristo? Aquí es en donde ya entramos en estas cosas que vienen a ser prácticas a nuestra vida cristiana. Pues la decisión que hace uno, porque si hay personas que se han retirado de la iglesia. Ajá. Porque murió un hijo, un hermano, y estaban seguros de que el Señor los iba a sanar, de que ellos iban a vivir. No pasa así, y ellos se enfrían. ¿Se enfrían? Y sí, ya no son cristianos por nombre, pero pues ya no asisten a la iglesia, ya andan en el mundo. Incluso curioso, hermano, que a veces cuando uno tiene pláticas con ellos, siguen a veces pensando que siguen siendo salvos. Pues sí. En el extremo de los que casos. se arrepientan, Claro. ¿verdad? Uh-huh. A menos que ellos regresen y se arrepientan. Ok, no vamos a confundir esta parte antes de pasar a explicar cómo es que mi fe puede morir, hermanos. Yo les estaba explicando que por la sangre de Cristo somos justificados, estamos bien hasta ahí. No le agregamos nada a nuestra salvación. Cristo me justifica y cuando yo muera, sé que las puertas del cielo están abiertas por esa sangre de Cristo. Okay. Ni el pecado puede hacer que esa sangre de Cristo se quite de mi vida. Si no, estaríamos en el constante temor que vamos a ver después de que pequé, no me alcancé a arrepentir, morí, voy al infierno. No pasa así. Esa es la idea católica de estar viviendo en la confesión de último momento. Confiesen sus pecados para que cuando mueran estén seguros de que van al cielo. Esa es la idea católica. ¿Cómo puede morir mi fe? Si mi fe en la sangre de Cristo me mantiene en la gracia, ¿en qué maneras puede morir mi fe? Bueno, número uno, hermanos, voy a dar 3 razones para terminar con esto. La fe puede morir a través de un acto repentino de suicidio. No hablo de suicidio físico, hablo del suicidio espiritual. Eso significa que el cristiano toma una decisión arrebatada y deliberada ¿de qué? De renunciar a Cristo. Deja de creer en Cristo, en su muerte o en la sangre de Cristo, que es lo que nos mantiene a la gracia, y renuncia a su fe cristiana tal cual. Él simplemente decide hacerlo. Y parece que es la situación, hermanos, de toda la carta a los hebreos. Cuando usted lea esta carta entendiendo esto, ellos estaban recién convertidos a Cristo y en su cristianismo estaban dudando en volverse al judaísmo. Y el autor de Hebreos se entera y les empieza a escribir. Les exhorta que no hagan apostasía o que no se muevan otra vez al judaísmo, porque están rodeados de puros judíos. Y esta es su tentación, ir al templo a hacer sacrificios, estar seguro de que ya los expió ese cordero que ofrecieron, estoy más tranquilo. Ellos tenían esta tentación de volverse al judaísmo, a los que le escribe el escritor de los hebreos. Dudaban, hermanos, de haberse convertido al cristianismo. Es como si usted pone a un católico, usted va y le habla, le insiste quizá unos 3-4 meses, el católico decide arrepentirse, se bautiza, y de repente en las conversaciones con usted él empieza a citar otra vez rituales del catolicismo, que extraña hacerlo. Usted empieza a ver que se sigue empezando a juntar con las personas católicas, de repente aparece otra vez en misa y lo empieza a ver que se sigue inclinando hacia allá. Esto vendría a ser el mismo ejemplo. Está siendo tentado a volver de donde fue sacado. Y Pablo les exhorta y les dice, no caigan otra vez hacia allá.
no lo hagan. Puede pasar también de otra forma, hermanos, este suicidio que les pongo aquí. Puede incluir a alguien que duda por razones intelectuales, no sé si ustedes los han conocido, que llegan ante usted y les preguntan, oye, ¿y es cierto que Cristo resucitó? ¿Qué evidencia existe? O nomás lo crees porque está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Tenemos evidencia de que Cristo realmente vivió? Y podemos ir a apelar a que hay manuscritos que demuestran esto, a la historia romana que crucificaba a las personas. ¿Lo han cuestionado, hermanos, de su fe intelectualmente? Que les pidan razones concretas. Espero esté preparado para cuando tenga que dar respuesta de ello. Pedro dice. Ahora, también implica, hermanos, obviamente aquí puede incluir a los que dudan por razones intelectuales y también aplica para alguien que permite que una tragedia destruya su fe. Este es el que más sucede. Imagínese a usted, les pongo el ejemplo, imagínese a usted a una mamá que tiene recién nacido a su bebé, usted la conoce quizá en el trabajo, le empieza a hablar de Cristo, ella empieza a dudar de su fe católica, usted le insiste en el cristianismo, ella empieza a cuestionarlo, lo empieza a razonar, lo empieza a digerir, lo empieza a aceptar, se bautiza, se arrepiente y por fin la mamá acepta a Cristo. Todo es felicidad, todo es arrepentimiento de parte de ella, un alma arrepentida y gozo en nosotros. Pasan las semanas, su hijo agarra una fiebre y muere. Y viene con usted y le empieza a cuestionar, no que tu Dios todo amor, no que tu Dios tiene poder. Mira lo que hizo con mi hijo, no que Dios me amaba y que el evangelio era esto o aquello. Y decide la mujer renunciar a su fe en Dios. Permiten que una tragedia apague su fe. Y esto pasa muchas veces. Quizá no sea nuestro caso, quizá usted conoce un caso donde pasó algo muy fuerte en la familia, la persona decidió irse a refugiar en alguna adicción, demostrándole a Dios que no quería nada con él. En este caso, la muerte de un hijo que permite que destruya su fe en Cristo puede ser un acto de suicidio de su fe, que sucede de un día a otro. Pasó una circunstancia, no quiero más con Dios. Lo vi mucho con un tío en su casa en Querétaro cuando trabajé con él. Decía mucho, mi tía trataba de evangelizarlo, cuando recién se arrepintió a él le robaron su camioneta y fue la excusa para no seguir yendo a la iglesia. Sí, ya se había bautizado para no seguir yendo a la iglesia y reclamarle a Dios. Siempre vi que su cristianismo fue muy forzado, pero cuando empezamos a pensar que fue genuino pasó esta situación y él dijo no más. Y sucede esto, hermanos, un suicidio en la fe. Y también la fe, hermanos, puede morir a través de una muerte lenta. Este sería el número 2. La fe puede morir a través de una muerte lenta. Y me refiero no a una muerte física, sino espiritual. Nadie llega, hermanos, a la fe madura o desarrollada de la noche a la mañana. Todo aquel que recién se arrepiente llega como un bebé, es un neófito. Necesita fortaleza espiritual, necesita hermanos que lo orienten, que lo instruyan en las doctrinas bíblicas, que le digan qué debe que hacer, cómo manejar sus finanzas, la comunión, su matrimonio, sus hijos. Necesita orientación. No llegas a la fe y ya eres maduro. Llegas como un bebé infante, necesitas crecimiento. ¿Qué nos debe hacer aprender esto, hermanos? Que la fe debe cultivarse, nutrirse y ejercitarse. Y esto sí es responsabilidad nuestra. Esto sí es responsabilidad nuestra. Tu fe debe motivar a tus obras por lo que Cristo hizo. Y créanme, hermanos, sobre este punto, para ir terminando, Dios es tan bueno que para nutrir y cultivar nuestra fe todavía nos dejó disciplinas espirituales que usted puede estar haciendo durante todo el día, toda su vida de cristiano. Nos ha provisto de disciplinas como el ayuno, la oración, la meditación en la palabra. Hoy en nuestros días sería estudios bíblicos, sermones, que uno ve y dice, no sirven para nada, va a predicar otra vez el hermano. Mira incluso cómo lo dice Pablo en este texto. Y perseveraban, es decir, los cristianos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos la doctrina de los apóstoles como disciplina espiritual para crecer. Hoy en nuestros días los estudios bíblicos, dice el versículo, comunión unos con otros.
Tenemos que fortalecer nuestra fe a través de una vida cristiana que participa y se involucra. Se fija que no es para ser salvos, simplemente para nutrir nuestra fe. No es para que las puertas del cielo sigan abiertas y mantenerlas. Así que usted debe pensar, hermanos, que cuando usted no está obedeciendo esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en estarse congregando, su fe se empieza ¿a qué? A debilitar. Y es ahí donde puede llegar a morir por completo tal cual. Esta sería la muerte que es lenta en la fe. O sería una manera de perder la salvación. Por eso Pablo dice que la fe sin obras, Santiago, la fe sin obras está muerta. Este es otro, hermanos, que me gusta bastante. Número 3. La fe puede morir mediante el estrangulamiento ocasionado por el pecado. Este es en donde más se traban algunas, pero sé que usted lo puede entender. Si una persona, hermanos, después de su conversión, toda su intención es seguir pecando, dudo mucho que se haya arrepentido. Si él en su vida cristiana permite en toda su voluntad que el pecado florezca y abunde, tarde que temprano esos pecados van a hacer que su fe ya no exista. Y puede seguir pensando que es salvo. La Biblia dice otra cosa. Mateo 13:22, hacia estas personas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, cosas que no deberías dejar que te estorben, estás permitiendo que te estorben. Afán y riquezas. Y muchos cristianos piensan, no, pues como Cristo ya pagó por mí, hizo todo lo que se debía, yo estoy en la gracia, no va a pasar nada. No pasa nada si sigo pecando. Continuar pecando, hermanos, después de ser o convertirse al cristianismo, equivale a abrir la puerta de fortaleza e invitar al enemigo a entrar. Que su corazón se haga duro. Continuar pecando después de convertirse al cristianismo equivale a abrir la puerta de fortaleza e invitar al enemigo a entrar. Cuando toda nuestra intención, hermanos, es estar en el pecado y nuestra voluntad es hacia allá y querer pecar, su fe va a menguar. Y usted se va a ver en problemas de llegar a decir, como decían unos jóvenes en un campamento, no, ya después que me case me arrepiento, ahorita me gusta así. La marihuana me trae placer, estoy a gusto así en el noviazgo, estoy a gusto así con mis amigos, ahorita estoy bien así. Es una fortaleza, hermanos, que el enemigo utiliza en los adolescentes, en los jóvenes y más en esa etapa con todas las tentaciones que nos rodean, para que ellos crean la gran mentira de que cuando tú quieras te puedes arrepentir. No ha pasado nada. Nada garantiza, hermanos, que alguien que ha salido de la fe vuelva. Nada lo garantiza. Si alguien vive una vida controlada por los pecados de la carne, dudo, hermanos, que regrese a una condición espiritual. No es imposible, pero lo dudo mucho. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, también Pedro nos advierte de esta parte. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Nos advierte del peligro que nos ofrece el mundo, que no nos enredemos otra vez allá, hermanos. Así que tener fe, si es algo que Dios nos pide a nosotros y nos demanda que la fortalezcamos y la nutramos, pero no es una garantía absoluta de nuestra salvación, de que una vez que la tengas y usted no haga nada, eres salvo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ejercitarla. Y claro está, hermanos, que Dios nos protege. Usted no debe dudar de esto. Mire cómo dice el texto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí dice el texto, guardados por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Dios está con nosotros en ese crecimiento de nuestra fe. Nos guarda, no está ausente. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿qué tanto se ha estado esforzando usted las últimas semanas, los últimos meses, en crecer su fe? ¿O lo hace por hábito?
bueno, pues tengo que ir, tengo que leer. Pues es que el leer la palabra del Señor, nos aferra más a Él, porque estamos leyendo todo lo que pasaron muchos y salieron adelante. Entonces, yo pienso que leer la palabra de Dios nos acerca más a Él y nos fortalece para seguir adelante. Pero si yo nunca agarro la Biblia, pues voy a estar débil en mi fe, porque no me estoy alimentando, creo yo. Sí, hermana, es una decisión nuestra el querer alimentar y que usted aproveche, hermano, cada situación que Dios le pone para nutrirla, que no la vea como desprecio. Puede crecer mi fe, bueno, la voy a aprovechar y voy a ir, es por mi bien espiritual, para estar firme. Por eso la exhortación a veces de los pastores, decían en clase los hermanos, parece a veces tan ridícula que falta un hermano el domingo y luego al otro día hay que hablarles, no lo dejan descansar nada. No es que tiene que descansar, uno ve el riesgo que pasa en eso, de que por un domingo faltar, sea la circunstancia que haya hecho faltar al hermano, vaya a pensar que el otro domingo no pasa nada tampoco si no vuelve a ir, y así se agarra. Pasan un año. Ajá. Entonces quiero, hermanos, que con esta clase quede bien sentado que nuestra responsabilidad es mantener que nuestra fe esté fuerte como aquel que va al gimnasio y la nutre bien. Es toda nuestra responsabilidad. Cristo ya hizo la parte del sacrificio y la justificación que no podemos hacer nunca. No deje que su fe mengue o que se desvíe por otros comentarios, redes sociales o otras influencias que no son correctas. Fortalézcase en lo que la Biblia dice. La fe puede morir, sí, a través de un suicidio, el estrangulamiento que puede generar un pecado o una muerte lenta en un hábito pecaminoso que llegue a la persona a descalificarlo. ¿Estamos bien entonces, hermanos? ¿Quieren hacer un comentario o una duda? Lo siento que están como regañados. ¿Se siente el ambiente así o nomás soy yo? Entonces en la siguiente clase vas a mencionar cómo puede uno regresar. Sí, el tópico estoy tratando de encabezarlo bien, pero es como a restaurar a los caídos. ¿Qué hacer con ellos o qué nos dice la Biblia? ¿Cómo restaurarlos? Sí, apareciera un poquito juego como que entras y sales de la salvación. Es la idea que a veces un tiempo tuve, pero no va hacia allá. Sí, vamos a tocar ese punto, cómo restaurar a alguien que ha caído. ¿Qué nos dice la Biblia? Pues sí, hay un versículo. ¿Sí, hermana? Hay un versículo que no recuerdo todo, pero nos dice que arrastremos a las personas, ¿no? Que las traigamos, que no los dejemos. O sea, no es nomás de que, pues yo ya le dije, pero no me hizo caso. Como una insistencia, ¿verdad? Sí, o sea que tenemos que insistir, porque es una vida preciosa delante del Señor. Okay, sí, recuerdo que hay una condición de que no podemos hacer nada bajo una condición que la vamos a ver en esa clase, no me quiero adelantar. Cuando la persona está en esa condición, nosotros no podemos hacer nada por ella. ¿Qué pasa? Sí. Ajá. En ese caso, por ejemplo, el caso de mi esposo. Ajá. No sé, hermana, yo sé que el caso a veces cuando lo he evaluado es complejo, uno piensa que es algo espiritual, pero dándolo a entender de que es una decisión del hermano que quiere estar ahí. Si somos justos con la Biblia, sería que él perdería su salvación y estarían renunciando a su fe. Yo sé que el hermano escucha sus sermones y trata de hacer eso, pero si en su voluntad él puede honestamente estar con Dios, venir a la iglesia y no quiere hacerlo, es muy dudoso la situación. Pero ¿cómo saber que es él el que no quiere, que es? Sí, ese es el problema, que nosotros no llegamos hasta allá de saber hasta dónde está su voluntad afectada, que no lo deja salir, o si es algo que él también nos puede estar ocultando, decir no quiero, pero pues no se los digo y mejor así. Yo pienso que es la voluntad que se afectó en él por Eso es de donde yo me he inclinado por también. su enfermedad, por lo que sea. Sí. ¿O qué, hermanos, tienen otro comentario? Yo termino aquí con esto. Parece que no hay más. Vamos a orar ahí en su lugar y pasamos a los anuncios. Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite reunir, amado Dios. Gracias por ayudarnos a estudiar su palabra y por dejarnos claro a través de los textos que pusimos hoy aquí y pudimos reflexionar un poco
pues que usted nos exhorta a permanecer en la fe y fortalecer la fe, a no moverla de la sangre de Cristo. Sabemos que el pecado es el enemigo principal que nos va a orillar a que renunciemos a esa sangre, a ese sacrificio, pero hoy queremos seguirnos poniendo en sus manos, Dios. Estamos seguros de nuestra salvación, pero no queremos estar en una confianza que se vuelva cómoda, donde nuestra fe no se ejercite y seamos engañados por el enemigo de que seguimos siendo salvos y puede resultar el caso contrario, Dios. Ayuda a los hermanos, Padre, que han salido de la fe, Dios, y que para ellos esto es algo trágico, también para nosotros, que puedan recapacitar su condición. Su palabra tiene más poder que cualquier pecado para hacerlos recapacitar. Deles fortaleza, Dios. Usted conoce, sean familiares nuestros, sean amigos nuestros, personas cercanas, que estuvieron un día en sus caminos y decidieron apartarse. Deles fortaleza, Dios. Sé que podemos mencionar por nombres, que su Espíritu Santo pueda ir y redarguir sus pensamientos, su condición, que el mensaje que escuchen quizá a través de un radio, de una persona cristiana cerca, pueda mover sus pensamientos, Dios, y empezarlos a hacer reflexionar sobre su condición actual. Gracias le damos, Dios, por mis hermanos que están aquí, que vienen con todo el propósito e intención de ejercitar su fe a través de este estudio, de la comunión que podemos tener. Que no decaiga, Dios, que no mengue esa fe que tienen. Sabemos que somos salvos por las obras de Cristo y le agradecemos, Dios. En nombre de Cristo Jesús.